Hola, buen día. ¿Cómo andan mis alumnas, alumnos de la UNDAB, de TELLA? Eh, bueno, acá la idea que tengo es hacer un pequeño resumen de los temas que tienen que ver con el cierre de la unidad 3, eh, que habíamos puesto como temas clave. Las medidas de protección contra incendios, qué hacer para prevenir y, y bueno, suponiendo que en algún momento tengamos un foco, tengamos un principio, tengamos un incendio declarado, de qué manera lo podemos combatir, ¿no? Eh, Así que digamos, la primera parte vamos a tratar como de pensar de qué manera, o tomando qué decisiones y qué actitudes podemos prevenir incendios, eh, independientemente de la actividad. ¿Sí? Hay actividades que son muchísimo más riesgosas que otras, por supuesto. Cuando digo riesgosas, y no digo peligrosas, digo porque tenemos mayor cantidad de riesgos en términos de materiales, de tipos de materiales y de cantidad de materiales. ¿Sí? No es lo mismo una refinería que un supermercado o que un taller mecánico. Eh, en todas puede haber manifestaciones de incendios por diferentes motivos, entonces en cada una de ellas tenemos que tomar determinadas pautas de conducta desde el punto de vista administrativo y técnico para evitar que arranquen o que se propaguen los incendios, que también es importante, porque puede ser que en algún momento, por alguna causa, inclusive hasta fortuita, que después habrá que investigarla, se desencadene un foco, pero no es lo mismo también haber tomado medidas desde el punto de vista de la previsión para evitar que ese foco se propague, que si tenemos descontrolado ese punto, ¿no? Entonces se puede convertir en una catástrofe, algo que tal vez claramente se podría evitar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, yo me haría como un mapa en términos de decir, bueno, a ver qué cosas debería hacer para evitar o para prevenir un foco de incendio. Bueno, el primero así que se me ocurre, estamos trabajando en una industria, ¿no? Todos ustedes trabajan o todos ustedes desearían trabajar en una industria. Eh, lo digo por la carrera que están haciendo, ¿no? Eh, entonces lo primero es la prevención en el riesgo eléctrico. Me parece que es determinante entender que no es solo un buen trabajo de mantenimiento, que sí hay que hacerlo por supuesto, pero lo primero es el diseño de la instalación, ¿no? Una instalación bien diseñada, entendida desde el punto de vista de las necesidades de lo que va a ser el proceso, que tenga la previsión de dejar márgenes para ampliaciones que siempre se dan, y que esos trabajos de ampliación también sean hechos por personal totalmente capacitado, y acá no estoy hablando solamente de un electricista matriculado, hay veces que se amplían naves industriales, que digamos, que se generan nuevos procesos dentro de una industria, de una fábrica, y que es importantísimo el cálculo de la instalación de lo que se va a hacer y de ver si la instalación que tenemos de base es suficiente dentro y fuera de la fábrica, de la empresa, si es suficiente para abastecernos de lo que queremos poner en marcha. Cuando digo dentro y fuera, digo, es que es muy posible, no siempre, pero es muy posible que nosotros tengamos una instalación perfectamente diseñada con las previsiones de ampliaciones posteriores y que tengamos
los cables de entrada, los dispositivos de protección, los dispositivos de mando, en condiciones de aceptar o tolerar un nuevo proceso, una nueva máquina, ¿sí? Una nueva línea. Ahora, ¿y afuera? ¿Y si nuestra instalación, nuestra acometida de servicio eléctrico externa no es suficiente? Y no estoy hablando solamente por los cables, puede que estemos tomando electricidad de un transformador que está saturado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ahí hay que tener un profesional eléctrico capaz, desde el punto de vista administrativo, tenemos que hacer las gestiones con la prestadora del servicio eléctrico, verificar bien cuánto es la potencia que tenemos contratada y si estamos cortos con esa potencia, recontratar potencia, porque en definitiva en algún punto nos va a salir más barato, porque cuando uno consume más potencia de la que tiene contratada, el excedente se paga caro, se paga como una multa aparte, ¿no? Si bien no es una multa, digo, ese excedente no se paga de la misma manera que el costo nominal que tenemos contratado. Así que importantísimo tomar desde lo que es el riesgo eléctrico, lo primero sí es el diseño de la instalación. El diseño de la instalación y ahora sí, el mantenimiento de la instalación. Pero yo tengo una instalación perfectamente diseñada y no la mantengo. Y resulta que toda cosa que uno utiliza o que está sometido a un trabajo tiene un desgaste. Eso es así, es una ley natural, física natural, ¿sí? Todo elemento, toda sustancia, todo material expuesto a un trabajo sufre un desgaste. Ahora, ese desgaste tiene que ser controlado. ¿Es esperable que las cosas se desgasten? Sí. Ahora, con un buen mantenimiento, con un buen sistema de mantenimiento, con un buen programa de mantenimiento, lo que nos vamos a asegurar es que ese desgaste sea paulatino en el tiempo y sea el esperado con lo que los materiales o la instalación se concibió, ¿no? Alguna vez han escuchado esto y la expectativa de vida de, qué sé yo, de este camino son 50 años, o de este hospital son 70 años. Desde el punto de vista contable hay una cuenta que tal vez en algún momento lo han escuchado, que se llama amortización, ¿no? Y los bienes se amortizan. ¿Qué quiere decir? Uno, lo voy a decir así en términos poco contables, ¿está bien? Uno, y además está, digamos, definido cuáles son esos periodos de amortización, que no es lo mismo para un edificio, para un auto, para una máquina, ¿sí? En función de esos tiempos, esa amortización que se puede dar para una máquina en 10 años, ¿qué significa? Que ese es el periodo de vida útil esperado. Entonces uno durante 10 años guarda un pedacito, una porción de plata, que me asegura en el tiempo poder comprar esa máquina cuando esa máquina llegue al final de su vida útil. ¿Está bien? Ahora, ese final de su vida útil, esperable dentro de 10 años, se da en un contexto en el que yo tenga un plan y una rutina de mantenimiento que me asegure llegar a 10 años. ¿Sí? No que lo deje librado al azar y que pase lo que pase con la máquina, porque seguramente va a durar menos, seguramente el impacto sobre la producción va a ser muy alto y seguramente la cantidad de dinero en amortización que yo junté o que iba a juntar en 10 años, si la máquina se me rompe antes, resulta que esa cuota aparte de dinero no me va a alcanzar para comprar una máquina nueva y voy a tener que hacer una reinversión mucho más alta. Bueno, esto es como el concepto de lo que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento son aquellas actividades que yo hago planificadas y con los recursos necesarios, divididas en el tiempo. Son todas aquellas actividades que yo hago para que la aptitud de los bienes, cualquiera sea, ¿sí? Un auto, la canaleta del techo, una calle,
¿sí? La máquina, los equipos, sigan haciendo aquello que nosotros esperamos cuando los compramos o cuando los construimos, ¿sí? El mantenimiento es conservar la aptitud, no solamente reparar cuando se rompe o cambiar porque me dijo el mecánico que cada tanto hay que cambiar la correa de distribución. Ok, esas son las tareas, pero ¿cuál es el espíritu? Y el espíritu es justamente realizar todas esas tareas para mantener la aptitud de ese bien, edificio, auto, calle, ¿sí? Instalación, tanque de agua, bomba, lo que sea. Eso es el mantenimiento, en un concepto bastante global. ¿Le tengo que hacer mantenimiento a los circuitos eléctricos? Por supuesto. Tengo que verificar. Ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Le voy a hacer mantenimiento a un cable? Miren, la inspección o las actividades de inspección son importantísimas para el mantenimiento y son el corazón de mantenimiento. Es donde yo tengo que ir a buscar la posibilidad de una falla que se está dando o que se puede dar en un tiempo, puede ser corto o largo, de acuerdo a la tecnología con que yo cuente para monitorear las actividades. Eso es el mantenimiento predictivo, que se llama así. Yo puedo adelantarme a sucesos que van a poder aparecer en el futuro, ¿sí? Midiendo variables, midiendo comportamiento, midiendo patrones. Si yo sé que una instalación eléctrica tiene que tener un consumo de acuerdo a lo que tiene colgado, vamos a decir, de tantos amperes, después vamos a tener nosotros clases de electricidad al final y vamos a ver un poquito ahí, pero digo, de tanto consumo eléctrico, y yo mido y yo voy a verificar y resulta que tengo más, algo está pasando, algo no está en los parámetros esperables. Bueno, ahí tengo si bien no pasó nada todavía, si bien tal vez nada se sobrecargó, nada saltó, nada se prendió fuego, nada se rompió, nada explotó, ya estoy teniendo un indicio que algo no está de la manera que yo espero que esté, o de la manera que yo planifiqué. Entonces ahí tengo que hacer algo. Y el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento eléctrico, es de vital importancia, porque resulta que las instalaciones tienen una vida propia, ¿sí? Yo conecto los cables, ustedes habrán visto en algún momento las llaves, ¿sí? que comandan los circuitos. Espero que me estén escuchando bien, ¿eh? Espero que me estén escuchando bien. Las llaves que comandan los circuitos, generalmente los cables van alojados en unas cavidades y ajustados con tornillos. Bueno, a medida que el tiempo pasa y que la circulación de electrones avanza y que uno prende y corta esa llave y demás, esos tornillos son susceptibles de aflojarse. Entonces, un plan de mantenimiento tendría que prever que yo tengo más de una actividad para hacer. Hay actividades desde el punto de vista donde yo no toco nada, por ejemplo lo que se llama termografía, ¿sí? Que voy con unos aparatos especiales, registro fotos, y esas fotos me dan una idea, digamos la dispersión cromática que toma la foto, ¿sí? Me da una idea de lugares más calientes que otros. Entonces yo puedo ver ahí que puedo, o no, que puedo tener sectores más calientes y tengo que averiguar por qué. Eso es una cosa. Y la otra cosa es el mantenimiento, digamos, fáctico, donde yo voy, donde planifico una parada, donde abro un tablero, donde verifico que las llaves estén en condiciones, que yo visualmente u olfativamente no esté detectando nada raro, que controle todos los aprietes de todos los lugares donde se ajustan los tornillos, que verifique con un pulsador que tienen lo que se llaman disyuntores diferenciales, que ustedes lo deberían tener en su casa o en algún momento deben haber escuchado de eso, que después nos vamos
en la última parte del cuatrimestre a meter. Probar que esos sistemas funcionen, verificar las puestas a tierra, los sistemas de protección de masas, ¿sí? Que hay que hacerlo de una determinada manera, con un protocolo, y lo tiene que hacer un electricista matriculado, emitir un informe, una cuestión de ley, ¿sí? Es una exigencia legal, para asegurarnos que desde el punto de vista eléctrico, eso después ampliado a toda la instalación, no estoy hablando solamente del tablero principal, la acometida, sino de los tableros seccionales, qué pasa dentro de los tableros de las máquinas, qué pasa en las puestas a tierra de las máquinas, ir y verificar el ajuste, verificar que no estén los cables dañados, apretados, cortados, ¿sí? Que las llaves no tengan una temperatura extraña. Puedo ir con un termómetro infrarrojo, que ahora está muy de moda porque se les está tomando la temperatura a las personas, y verificar con un termómetro infrarrojo. Si no tengo la capacidad de tener una cámara termomagnética, no tener ni altas temperaturas, hablamos de alta temperatura, patrones de arriba de los 40 grados, ¿no? No tener altas temperaturas y no tener dispersión de temperatura, ¿no? O sea, más temperatura acá que acá. ¿Por qué? Si ambos circuitos de alguna manera pueden estar, digamos, administrando la misma cantidad de energía, ¿no? Porque uno más que el otro. Bueno, estas son un poco las cuestiones que tienen que ver con el riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque el riesgo eléctrico puede provocar un incendio. De hecho, la gran mayoría de los incendios, más de un 30%, creo que de todas las variables que podemos tener, se da por problemas eléctricos. Pueden ser descargas, pueden ser cortocircuitos, ¿sí? Pueden ser incendios provocados por sobrecalentamiento de los cables. Porque con esto del mantenimiento que yo les decía, de ajustar aquellos puntos donde los cables se unen a los circuitos de control, máquinas, placas y demás, cuando el cable no está lo suficientemente ajustado, lo que pasa es que hay un comienzo de resistencia, ¿sí? De que empieza a aumentar la resistencia. Y empieza a aumentar la resistencia y empieza a aumentar la corriente por lo que es la ley de Ohm, que después vamos a ver en algún momento. Empieza a aumentar la corriente, y empieza a aumentar la corriente, y empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? El efecto Joule empieza a correr, a correr, a correr. Y eso es inminente que termine en un sobrecalentamiento de los cables. Si el cable no está correctamente ajustado, es muy probable que la llave, que es la que tiene que detectar, la llave termomagnética, digamos, que es la que tiene que detectar esa sobretemperatura, no lo haga. Y puede ser que el cable funda su vaina plástica, puede ser que el cable se ponga en contacto con alguna superficie que con esa temperatura pueda entrar en combustión, y tenemos un incendio declarado por un problema eléctrico, ¿sí? También puede caer un rayo, ¿sí? También podemos tener un cortocircuito importante porque se corta un cable por lo que sea, se puede caer un árbol, puede haber una tarea de mantenimiento externa que provoque pueden pasar varias cosas. Eso desde el punto de vista eléctrico son las medidas precautorias que deberíamos tomar para evitar lo que es un incendio provocado por inconvenientes o por problemas eléctricos. Para no hacer tan largo este video, voy a poner una pausita y después voy a seguir hablándoles de otro tema, ¿sí? Así que 2 minutitos y ya vuelvo.